enfermeras con pacientes específicos durante el día. Entonces, para que a una enfermera cuidara al señor Gómez el día 1, también lo iba a seguir cuidando al día siguiente. Es decir, que no iban rotando por los pacientes. La idea era confinar grupos de pacientes con grupos de enfermeras. ¿Recuerdan el triaje fuera del hospital, el triaje de los trabajadores de la salud y los cortes de pacientes con síntomas respiratorios? La reingeniería del hospital era muy importante, unidades hospitalarias separadas simplemente para la gente con estos síntomas. Les voy a recordar un poco el tema de la gripe. La incubación es muy breve, de 1 a 4 días. Cuando yo regresé a la literatura anterior, me sorprendió que en algunos estudios el 50% de los casos eran asintomáticos, pero seguían excretando. Esto lo aprendimos de nuevo, lo aprendí en México, lo reaprendí en Chile hace algunos días. Esta enfermedad presenta un amplio espectro, lo estamos viendo especialmente con H1N1. Los adultos liberan el virus durante 3-5 días, los chicos chiquitos liberan virus durante 3 semanas. Va a ser muy difícil contener la influenza cuando ataque a los niños. Sin embargo, si uno está pensando en un grupo de alto riesgo que uno quisiera vacunar para proteger a los adultos, quizás la prioridad uno pensaría deberían ser los chicos, pero esto es algo que vale la pena pensar. En México para diciembre va a haber una vacuna de H1N1, pero en un país que tiene 110 millones de personas solamente van a tener 20 millones de dosis de la vacuna. Tienen un gran problema. ¿A quién se le aplican esas 20 millones de dosis entonces? ¿A los jóvenes adultos en alto riesgo no va a ser suficiente? Va a haber un problema muy grande de relaciones públicas y quizás también sea necesario vacunar a los chicos, pero nuevamente el total de dosis es de 20 millones. Los inmunocomprometidos excretan virus durante más tiempo, más de 3 semanas. En México y en algunos otros países con un síndrome agudo de distrés respiratorio, algunos pacientes están recibiendo esteroides. Estos pacientes que reciben esteroides siguen teniendo el virus durante más de 3 semanas. Entonces este es un dilema muy interesante. La influenza en general es liberada con gotas, a través de las gotas. Lo que yo creo es que son pocos los pacientes que sean súper diseminadores, que excreten una gran cantidad de gotas en partículas por debajo de 10 micrones. Si uno va a la vieja bibliografía de la década del 40, cuando se hacía estudios con voluntarios, se utilizaban grandes gotas y se podía decir que se podía ver que había una enfermedad más leve en los voluntarios. Esto es algo que no se puede hacer ahora. Cuando había influenza con núcleos de gotas con menos de 10 micrones, los voluntarios desarrollaban neumonía e enfermedad de vías respiratorias inferiores, es decir, que la infección ingresaba directamente a los alvéolos. Esta es una de las únicas formas en las cuales yo puedo explicar un superdiseminador. Un estudio en un avión que estaba aterrizado en Alaska, en Estados Unidos, hace algunos años, un 737, una sola persona que estaba tosiendo. Esta persona tenía H3N2 y en tan solo algunos días, aquí pueden ver el salto, un 80% de los pasajeros tuvo la infección, y lo único que puedo decir que puede explicar eso eran los núcleos, no las gotas grandes, sino las gotas pequeñas, menos de 10 micrones. Es decir, que hay otros datos que sugieren que la influencia se transmite a través de estos núcleos. El problema es que yo no sé cómo identificar al paciente que está tosiendo y que está emitiendo gotas grandes y el paciente que está emitiendo gotas chicas. Si los recursos no fueran un problema, yo haría algunos estudios. Hay muchas pacientes así en el Instituto de Nutrición, por ejemplo, y en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, pero no todos los hospitales tienen esto. El tratamiento antiviral es Zanamivir, Peramivir.
La dosis aprobada en Estados Unidos es 75 miligramos 2 veces por día, pero ahora estamos duplicando la dosis 150 miligramos para los casos internados. Zanamivir es un poco más difícil, es un poco más caro, 2 inhalaciones de 5 miligramos. Una cosa que se me ocurrió es que haría yo si hubiera un paciente nuevo intubado. Lo que yo haría es que lo derivaría a los clínicos y lo discutiría, le daría una dosis alta de Zanamivir temprano. También le pediría a las personas de terapia respiratoria que le den Zanamivir directamente por inhalación directa, en forma precoz. La gente que se muere después de después de contraer H1N1, lo que presenta son alvéolos hemorrágicos, es decir, enfermedad alveolar muy severa. Y una vez que se presentan estas hemorragias, a ese punto los antibióticos ya no sirven de nada, pero si uno puede hacer un tratamiento precoz, quizás los pueda ayudar. Estos pacientes desarrollan una hipertensión pulmonar extrema, pero tratar la hipertensión pulmonar realmente no trata el problema básico, que están las vías respiratorias de los alvéolos. ECMO se trató en Chile sin éxito, y creo que es porque ECMO es un procedimiento muy complicado y es necesario hacerlo durante un tiempo prolongado. Algunas personas de México están sugiriendo óxido nítrico, esperando que se cambie la hipertensión pulmonar, pero las células ya están teniendo problemas con el óxido nítrico, es decir, que no hay forma de responder. Entonces, no estamos seguros de qué hacer, pero si ya estamos con un paciente en forma precoz, vamos a tratar con Zanamivir. Y recuerden que hay un alto índice de mortalidad si uno está recibiendo respirador. No hay mucho por perder. Entonces, la epidemia se extendió rápidamente cuando yo estaba en México. La OMS ha declarado esta epidemia de nivel 6. Nivel 6 significa que era en más de un continente. El nivel 6 no se definió la severidad. Es decir, en los últimos años, entonces, ¿qué es lo que es nuevo? La única cosa nueva es que es un nuevo virus. No tiene mucho significado para mí. Lo que yo creo es que lo que deberían hacer los niveles es que yo definiría los niveles sobre la base de la necesidad de capacidad de búsqueda, una necesidad adicional de respiradores, de oxígeno, de cualquier tipo de vacuna o drogas, más allá de lo que se espera para lo que es gripe. Entonces lo voy a definir sobre la base de capacidad de búsqueda, por lo menos, porque ahí voy a saber qué hacer. Necesito más recursos. Esto es nivel 6. La OMS no está ayudando a muchas personas porque no está muy bien la denominación nivel 6. Preguntas sin respuestas. ¿Esteroides deberían estar presentes o no? ¿Aumenta la excreción del virus durante semanas? Yo pienso que esto no debería pasar. Los datos recientes sobre H5 que sugieren que los esteroides son dañinos, puede ser que sean dañinos para H1N1. Es decir, que no vamos a usar esteroides. Hay una pregunta con respecto a el valor de los NIs aerosolizados. Yo diría que probablemente no lo voy a hacer. If it was very late, maybe nothing. Virus in the stool. We need to know if the virus is in the stool. Las implicancias para la diseminación, para el control de infecciones, sobre todo en los países del tercer mundo, algo muy importante. Otras preguntas sin respuesta. Esto es de una diapositiva anterior. Todos ya respondieron la pregunta, ya está presente en el invierno de aquí y va a volverse a presentar en el otoño-invierno de 2009. Estamos hablando de otoño-invierno boreal de Norteamérica, ya está aquí, ya estamos